Buenos días, jóvenes. Buenos días a todos. Vamos a ver por acá. Vamos a esperar un ratito, ¿ya? Deberían haber más, pero bueno, somos lo que somos. Profesor, Buenas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes ya. Sí, ve, pero no ve con no, ya salí después, ¿sabes? Muy bien. Bien, jovencitos, buenos días, buenas tardes ya. Como está siendo 12:01, vamos a dar inicio a esta sesión con el léxico. Ya saben que la semana pasada mandé las fotos a los WhatsApp del léxico 5, ¿no? Todo el léxico 5. ¿Ya? El día domingo evaluamos en el Kahoot del léxico 4 y realizamos ejercicios de comprensión de lectura, ¿no? El día domingo. Muy bien. Ahora vamos a trabajar el léxico 6, esta primera parte. Algunas palabras ya se repiten, puesto que en las primeras palabras estaban estos términos, ¿no? Simplemente es como una especie de recordatorio. Por ejemplo, la palabra limo, cieno, lodo, fango y barro, una palabra que hemos visto en los primeros vocabularios. ¿Cuál será? Légamo, ¿sí? Légamo, excelente. Dandy, galano, petrimetri, chic, también hemos visto, señor. ¿Cuál sería su sinónimo? Lechuguino. Lechuguino. Condescendencia, blandura al castigar. Letanía. Letanía, no. Lenidad. ¿Cuál? Lenidad, excelente. Muy bien. Muy bien. Lénida. Ahorita luego vamos a explicar. Primero vamos a... No. Deslenguado. ¿Cuál es? Deslenguado, insolente, mal hablado. Lenguaraz. Lenguaraz. Muy bien. Guaraz. Lo vamos a explicar, ¿no? Jaculatoria, oración, ruego. Libar, libelo. No. Letanía. Letanía. Muy bien. Letanía. Excelente. Excelente. Luego tenemos tardo, torpe, lento, bobo. Lerdo. 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 Pasquín, panfleto.
pasquín, panfleto. Libelo. Libelo. Número 8. Beber, succionar, Libar. catar. 7. Número 7, libar. Libar. Y por último, lúbrico, cicalíptico, rijoso, incontinente, salaz. Lit. ¿Cuál es? Lit. El 10. Libidinoso. Y por No, último, no creo. Libidinoso. es muy El, excelente. Te voy a traer mi cargador, ¿ya? No se va. Chicos, ya estoy aquí. Ya llegó el comparador. Profe, ¿Listo? buenas tardes. Bueno. Bien, entonces, estas palabritas, ¿no? Limo, cieno, lodo, fango. Una vez, no sé si les comenté a ustedes, una obra de un escritor colombiano llamado Vargas Vila, un autor polémico, ¿no? Misógino, misántropo. Y él escribió una novela llamada Flor en el fango, flor en el cieno, en el lodo, en el légamo. Y justamente este flor en el fango es un simbolismo, una metáfora. Una flor, la flor está vinculado a la fe, a la mujer, ¿no? Una flor, por su delicadeza, por la hermosura. Pero mira, una flor en el fango, ¿no? O sea, ahí justamente da a entender el autor que es una belleza física, pero lamentablemente de una negra conciencia, ¿no? El fango es símbolo de algo pútrido, de algo perverso, ¿no? Malévolo, flor en el fango, limo. ¿Ya? Dandy es una palabra ya conocida. Ustedes sabían que, por ejemplo, el escritor, Elegante. ¿no? O sea, Abraham Valdelomar, ¿sí o no? Abraham Valdelomar se conocía como el dandy por su extremada elegancia, por sus gustos afrancesados, ¿ya? Por eso se llama el dandy. O sea, tú lo veías a Abraham Valdelomar en la calle, era fácilmente reconocible por su elegancia, ¿no? O sea, su vestimenta, su sombrero de copa, su bastón con mango de oro, su monócrono, esos relojes, ¿no? Que se colocan en el bolsillo, sus escarpines, zapatos lustrosos, su terno. Uf, un hombre elegante, pero aparte de elegante era muy refinado, muy educado, muy educado. Es un dandy, un galán, un petrimetre, un lechuguino. La lenidad viene a ser básicamente la condescendencia por el hecho de que es una persona blanda de castigos. No sé si ustedes de repente han tenido en el colegio a un profesor blandito, ¿no? Supongamos, profesor José acaba de decapitar a Julito. Ah, ya, escriba 10 veces en su cuaderno, no volveré a decapitar a Julito, ¿no? O sea, era blandito en el castigo, ¿no? No es severo, no era severo como algunos profesores que has tenido, seguro, ¿no? Severo. Esa es la condescendencia. El Huaraz, justamente el Huaraz es la persona que imprudente al hablar, el imprudente, que se va de lengua, ¿no? Lenguaraz, el que se va de lengua, y por ende es un imprudente en el hablar, ¿ya? Jaculatoria, oración, ruego, rezo, letanías. Hay una obra llamada Letanías a Satán, ¿no? Me parece que Letanías a Satán debe ser de Arthur Rimbaud, un poeta maldito, donde pues de una u otra manera es un conversatorio con Satán, una serie de jaculatorias, de oraciones a Satán, ¿no? Eran los poetas malditos porque habían roto los esquemas literarios y sobre todo poéticos de esa época, ¿no? Donde escuchar versos como la otra vez senté sobre mi rodilla la muerte y la sentí fría, ¿no? Este tipo de versos rompía con el esquema clásico de la poesía, por eso eran los poetas malditos. Luego tengo la palabra tardo, torpe, lento, bobo, ¿no? Una persona que tiene básicamente el lerdo, tiene limitaciones mentales que se evidencian a veces por su torpeza, ¿no? Por su torpeza.
El pasquín, el panfleto y el libelo son escritos de carácter difamatorio, calumniadores, donde justamente por su naturaleza se difama, se calumnia o denigra a una persona o a una institución, ¿no? Libar, ¿no? Yo digo, por ejemplo, los jovencitos luego de la pandemia fueron masivamente a libar a la chactería, ¿no? A la chactería. Chacteros. Libar también es cuando las abejas succionan, ¿no? El néctar, eso también se llama libar, pues, libar, ¿no? Libar de las abejas. ¿Ah? Luego tengo libidinoso, lúbrico, cicalíptico, rijoso, incontinente. La persona propensa a los placeres carnales. Carnal. Ahora, una persona propensa a los placeres carnales es una persona, pues, adicta, ¿no? Ustedes han escuchado hablar seguro del sátiro, este personaje mitológico griego que correteaba a las bellas Oreades, ¿no? Las diosas del bosque. Este sátiro puede ser insaciable, ¿no? Insaciable. Y no reparaba en el género de la persona. O sea, si supongamos por ahí estaba usted, jovencito, y te encontraba el sátiro, ya fuiste, ya. Te llevaba y volvías, ¿no? Ya no creo que volvías, ¿sabes? Pero así era el sátiro, era insaciable, un personaje libidinoso. Y por último, lid, ¿ya? Es una pelea, viene de lidiar, pelear, combate, contienda. Pansexual, pan es todo, el prefijo pan, ¿no? Claro, todo sexo, pansexual. Teacher, Sí, dígame. el panfleto en que, un ejemplo, profe, no lo entiendo eso. Busca Sí, significado y no el lo entiendo. panfleto. El Ajá, panfleto, sí, el panfleto, ¿no? El panfleto, ¿me escuchas? sí, profe, lo escucho. Ya, ya muy bien. Justamente un sinónimo de la palabra líbelo, líbelo, perdón, es pasquín y la palabra panfleto. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es un panfleto en sí? Eh, es un escrito breve, ¿ya? Es un escrito breve, donde se agrede u ofende a una persona, ¿ya? ¿Está bien? Ese es un panfleto. Por ejemplo, ya a ver, yo la otra vez vi en Facebook que un jovencito escribió criticando a la Universidad UDH, ¿no? Decía, esa es una universidad negrera que solamente busca su conveniencia. O sea, ese jovencito de una otra manera trata de ofender, de denigrar a esta institución, ¿no? Es como si es un panfleto o un libro. O sea, los tres, pasquín, panfleto y libro, son escritos breves, ¿está bien? Escritos breves, donde una persona difama, calumnia o denigra a otra persona o a una institución. ¿Está bien? ¿Sí, joven? ¿Entendió? Sí, profe. Entonces también podría ser su sinónimo cercano, sátira, boceto. Sátira sí, porque sí tiene un carácter satírico, agresivo, pero boceto ya es muy alejado, y al boceto es un esbozo, un bosquejo, un esquema. Boceto está muy alejado. Ya, Hasta profe, gracias. sátira sí, exacto. Muy bien. Muy bien, Profe, jovencitos. Sí, dígame, Manco. psicalíptico, no lo entiendo. ¿Podrías hacerme un ejemplo? Claro, como te digo, o sea, lúbrico, cicalíptico, rijoso, incontinente, todos estos sinónimos, ya, todos estos sinónimos hacen alusión a una persona propensa a los placeres carnales. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar de las 50 sombras de Grey. Sí, profe. Ya ahí está. Bien, es lo más cercano en estos tiempos al Marqués de Sade, ¿no? Porque si les digo el Marqués de Sade, tal vez no lo capten mucho, porque ya es antiguo. Pero si hablo de las 50 sombras de Grey, justamente este personaje, Grey, era un personaje psicalíptico, ¿sí o no? O sea, es un personaje que, o sea, no veía horas de tener relaciones con alguien, ¿no? Entonces, a eso se refiere un psicalíptico, una persona propensa
o inclinada, ¿no? De manera obsesiva hacia los placeres sexuales o carnales. ¿Está bien? ¿Sí, joven Manco? Sí, profe, gracias. Ah. Christian Grey, ¿no? Thomas Gray, ¿no? Ajá. A ver, vamos entonces a tomarle. Ya le tomé la foto a ello. Ustedes pueden verlo en su WhatsApp. ¿Está bien? Así que vamos ahora con la práctica de la semana. Vamos a ciertos conocimientos previos que son necesarios, ¿ya? Para poder adentrarnos. Conocimientos previos concretos también, ¿no? Algo concreto, ¿no? Ya que acá, a ver, acá está. Acá está mi separata, acá está. ¿Qué es lo básico, lo elemental y lo suficiente que debo conocer de etimología? Ya. Lo suficiente que debo conocer de etimología es que, en primer lugar, ¿para qué sirve? ¿Qué estudia, no? ¿Qué es la etimología ya? Etimo significa origen y logo, estudio, ¿no? O sea, la etimología es el estudio de las palabras, pero ¿desde qué perspectiva? De la perspectiva del origen, ¿no? Es el estudio del origen de las palabras, cómo se han originado los términos, los conceptos. En otras palabras, es el estudio de la historia de las palabras. Básico nomás, ¿no? Etimología es el estudio del origen de las palabras, su origen. Etimo es origen, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Las partes de una palabra. Claro, acá no vamos a entrar dentro de morfología, ¿no? Simplemente prefijo es la expresión antes de una palabra, por ejemplo, inmoral, el prefijo in está antes del lexema o raíz moral, in, que significa sin, ¿no? La raíz es la parte invariable de la palabra, fleb, que significa vena, flec, vena, y el sufijo que va después de la raíz, ¿no? Itis, sufijo itis, que significa inflamación. Eso es lo básico. Bien, ¿qué otro aspecto? Justamente que un prefijo, raíz o sufijo pueden tener varios significados. ¿Ya? Ejemplo, cosmo. Cosmo. Universo, mundo. Y bello también. De repente, el significado de bello no se conoce mucho en Cosmo, ¿no? El significado de bello no es muy conocido. Y justamente acá viene el origen, mira, el origen, acá la etimología. ¿Qué sucede? Que cuando uno escucha, reitero, la palabra cosmo, y en el colegio nos dicen, el significado de cosmo es universo, mundo, ¿sí o no? Ejemplo, cosmonauta, navegante, viajero del cosmos. Cosmología, el estudio del universo. Cosmogonía, el estudio del origen del universo, etc. Pero cuando ahí ve la palabra cosmético, uno no se imaginaría que cosmético también viene de cosmo, ¿ah? Formada por la raíz cosmo y el sufijo ico, que significa referido a. Entonces, cuando yo digo cosmético, es referido al cosmo en su sentido de ¿qué? ¿De universo, de mundo o de bello? De bello, ¿sí o no? ¿Por qué? Ahí viene el origen, mira. Lo que sucede es que los griegos, cuando observaban el cielo, el firmamento, sobre todo en la nocturnidad, ellos evidenciaban que el cielo pues estaba aglomerado de estrellas, que las estrellas formaban constelaciones, que de vez en cuando pues surcaban los cielos estrellas fugaces, asteroides, veían fenómenos como el arco iris. Entonces, toda esta impresión al observar el firmamento conllevó también a considerar que el cosmos era ¿qué? Era algo bello, ¿no? Algo bello, ¿es? Entonces, cuando digo cosmético es relativo al cosmos en el sentido de bello. Entonces, eso es la etimología, te explica cómo se ha originado un concepto, ¿no? Cómo se ha originado una idea. Ahí viene la etimología. De igual manera, por ejemplo, acá pongo otro ejemplo, ¿no? Apatía, formada por el prefijo sin a, que significa sin, y la raíz patía, que viene de pato, que significa enfermedad. Ahora, pato significa enfermedad, pero también significa ánimos o ánimo. Y uno se pone a pensar y dice, pero profe, entre enfermedad y ánimo hay una distancia, por no decir no hay nada en común.
Es verdad. Sin embargo, te voy a explicar el origen. Lo que sucede que los griegos identificaron, según los griegos, que las enfermedades se relacionaban a los 4 humores. De repente acá los jovencitos, los que llevan psicología, el profesor les ha explicado de la teoría de los humores, ¿no? ¿Verdad? Los humores que identificaban los griegos eran la sangre, un humor, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. La bilis amarilla y la bilis negra. Y vinculaban esos 3 humores a los estados de ánimo, chicos. La flema lo vinculaban al cansancio, ¿no? Al desánimo. La sangre a la pasión, a la exaltación. La bilis negra al enojo, a la amargura. Y la bilis amarilla lo vinculaban a la tristeza. Entonces, cuando se daba un desequilibrio entre estos humores, había un desequilibrio, se originaba la enfermedad. Entonces, si había un exceso, por ejemplo, de flema, esa persona es porque estaba agripada. Y la gripe trae consigo, repercute en el estado anímico de la persona, ¿sí o no, chicos? Una persona agripada, ¿cómo se encuentra? Decaído, ¿no? Desanimado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo escucho la palabra apatía, no quiere decir sin enfermedad, sino sin ánimos, ¿no? Decaído, desganado. Entonces, ahí la etimología nos explica cómo se originó estos significados. Pero cuando yo digo patología, no es el estudio de los ánimos, sino la patología es el estudio de ¿qué? De las enfermedades. ¿Ah? Eso es etimología, el estudio del origen de la formación de las palabras. Bien, creo que con estos conocimientos claves uno tiene mayor noción para poder justamente entender. Palabras como, por ejemplo, simpatía o empatía, justamente formado por la raíz patia, pato, pero empatía no es, pues, conforme a los ánimos o a la enfermedad. Empatía es más bien conforme a los ánimos de eso, es decir, una persona empática es una persona que se siente identificada con el estado anímico de la otra persona, ¿sí o no? Igualmente la simpatía viene de pato, pero no de enfermedad, sino de ánimo. Simpatía, los mismos ánimos que la otra persona. Entonces, he ahí cómo se van originando la persona. Ajá, en una persona masoquista, ¿cómo se? El complemento de una persona masoquista, Robles, es el sádico. Ahí viene del Marqués de Sades, personaje polémico del Marqués de Sades, ¿no? Viene sádico. Bien. Por ejemplo, ¿no? También la etimología, el estudio de la etimología, nos permitirá cómo un concepto a través de los años ha ido cambiando y el cambio del significado de una palabra puede ser un cambio a peor o un cambio negativo o un cambio positivo, que obedece muchas veces a intereses políticos, a intereses religiosos. Ejemplo, la palabra Lucifer, ¿no? La palabra Lucifer, como ustedes pueden ver, viene del latín luz, que significa luz, y el sufijo fer, que viene de fero, que significa que lleva. Entonces, Lucifer etimológicamente significa el que lleva la luz. Y si uno interpreta el concepto de luz, se vincula al concepto de que de la inteligencia, ¿no? El concepto de luz se vincula a la inteligencia, a la sabiduría. Entonces, profe, ¿y por qué tiene una connotación negativa? Justamente ahí viene una cuestión ya religiosa, ¿no? Sobre todo el cristianismo le atribuyó un concepto negativo al concepto Lucifer, ¿sí? Que es para ellos, ¿no? Para ellos, Lucifer, ¿no? Es el príncipe del mal, dicen, ¿no? Sin embargo, si uno estudia la raíz etimológica y se pregunta, pero es el que lleva la luz. Y eso me hace recordar también a Prometeo encadenado, Prometeo encadenado, que justamente Prometeo es condenado por los dioses. ¿Por qué?
por llevarle el fuego a los hombres. ¿Y qué simboliza el fuego? La luz. Ah, entonces ahí comienza uno a vincular, ¿no? Lucifer, Prometeo, Sísifo también, ¿no? Este personaje Sísifo que fue condenado, este personaje mitológico Sísifo que fue condenado, ¿no? A subir una roca eternamente hasta la cima de una montaña y verla caer y nuevamente repetir esto hasta la eternidad. También fue condenado Sísifo, ¿por qué? Por darle la luz a los hombres, ¿sí? Entonces, tiene que ver, interesante es la etimología si uno lo estudia desde ese punto de vista histórico-etimológico, como es. ¿No? Que nos puede permitir pensar cómo los conceptos van cambiando. De la misma manera, un ejemplo más, para la palabra demagogo, formada por dema, que significa pueblo, y formada por gogo, que significa, sufijo que significa que lleva o conduce. ¿No? El demagogo. En la antigua Grecia, te explico, en la antigua Grecia, el demagogo era un personaje, una persona, que se reunía en el ágora, en la plaza pública, y orientaba, guiaba de una manera pues sincera y honesta al pueblo con respecto a lo que acontecía en su ciudad, ¿no? O sea, era como si era un periódico ambulante, ¿no? Un periódico, sobre todo asuntos políticos, asuntos de la polis, de la ciudad. O sea, guiaba, orientaba. Pero actualmente la palabra demagogo tiene un sentido negativo, peyorativo. O sea, si hace pues 1200 años, ¿no? Y más, 2000 años atrás, en la antigua Grecia a ti te decían demagogo, era algo positivo. Te estaban diciendo que eras una persona que guiaba y orientaba al pueblo. Pero si hoy te dicen demagogo, es una ofensa. Te están diciendo que eres un charlatán. Profe, ¿cómo ha ido cambiando eso? Lo que pasa es que los políticos asumieron ese rol, ese rol de demagogo, y sin embargo, en su práctica, los políticos demostraron que todo lo que hablaban antes de llegar al poder eran falacias, mentiras, eran unos embaucadores. Por eso que demagogo, decir, eres un demagogo es como si eres un charlatán, un charlatán. Y así hay un sinfín de palabras que han ido perdiendo sus significados originales y adoptando otros significados u otras connotaciones como connotaciones negativas. ¿Está bien, chicos? ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿Alguna preguntita? ¿Todo bene? ¿Todo bene, signorino? Muy bien. Ya. Siga, profe. Muy bien. A ver, entonces, en lo que es un EVAL, ¿qué te pide un EVAL? Un EVAL lo que te pide es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo, te pide simplemente, como se dice, reconocer los significados. O sea, básicamente es algo memorístico de contenidos. Porque si, por ejemplo, ¿no? A ver, si, por ejemplo, Uneval te pidiera lo que yo estoy haciendo, en sentido ¿no? Que tú comiences a razonar en base a las palabras y sus significados, eso sería otra cosa. Pues ahí sí realmente estaríamos hablando de un examen basado en competencias. Pero dicen que es un examen basado en competencias, pero al final no es así. Es un examen generalmente en muchos cursos basado en contenidos, en memoria, una educación tradicional. ¿Ya? Pero hay que ser honesto, a veces eso es más factible para uno, ¿no? Es más fácil a veces. Pero a mi parecer, yo creo que usted está en la capacidad de poder resolver un examen realmente por competencias. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bien, chicos, acá está. Fíjense ahí. Hay una cuestión acá. La cuestión es que no he querido pasar de PDF a Word para yo poder ahí escribirle y ustedes también, pero no tengo ese programita. ¿Tú tienes el programa de transformación de PDF a Word? ¿Alguien tiene? Nadie, ¿no? Ya, entonces lo que vamos a hacer es con flechita nomás, pues, ¿no?
Pero flechita. Jorge, descarga Word Office, creo que ahí te da, creo que para que marcas. Sí, pero a la hora de descargarlo, como tú dices, sale todo desconfigurado. Mira. Profesor, también puedes entrar en Word, ahí sale una opción de que el PDF lo pongas ahí y se puede editar. Sí, también he intentado, pero no sale ahí o sea, abajito dice donde dice tipo, solamente sale para PDF. Mira, a ver, un ratito. Vamos a ver. Vamos a buscar la solución. Bueno, en primer lugar, por esta vez, puedo trabajar con el resaltador acá. A ver. A ver, muchachos. Veamos acá. Filo. Filo. ¿Qué significa filo? Cariño, amor. Cariño, amor. Ya, a ver. El sufijo filo habíamos dicho que un sufijo, una raíz o un prefijo, filo puede trabajar a veces como prefijo, filosofía, o como sufijo, bibliofilia. Sea cual sea la posición de esta expresión filo, esta expresión filo significa, ¿no? Que ama, mira, atracción, apego, y también puede hacer referencia, jóvenes, a una atracción patológica, enfermiza, ¿no? Enfermiza. Entonces hay que estructurar bien. Por ejemplo, claro, como tú dices, ¿no? Filo está vinculado con, ¿qué número sería? Acá, ¿no? Filo que ama, número 1. Muy bien, filo es que ama. Por ejemplo, lo sencillo, ¿no? Seguro tú has escuchado la palabra filosofía, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Filosofía. ¿Qué era filosofía? El amor a la sabiduría, ¿no? Sofía, sabiduría, amor a la sabiduría. Claro, o sea, viene a ser como se dice esa actitud de búsqueda insaciable, esa búsqueda insaciable del filósofo por la sabiduría, ¿no? Ese amor. Muy bien. Ahí tiene una connotación positiva. Igualmente, cuando yo digo bibliófilo, bibliófilo, ¿quién es el bibliófilo? El bibliófilo es la persona amante de la lectura de libros, ¿no? Ama la lectura de libros, ¿ah? Le atrae la lectura de libros. Muy bien. Pero fíjense, cuando yo digo, por ejemplo, pedófilo, donde pedo es infante o niño, ya ahí filo adquiere otro sentido. No es el sentido positivo que ama a los niños, no, sino ya es una atracción enfermiza, patológica o sexual hacia los niños. ¿Te has dado cuenta? O sea, hay que tener cuidado, ¿no? Porque por ahí de repente una señorita dice, filo es el que ama, profe, filosofía, el que ama la sabiduría. Pedofilia, el que ama a los niños. Yo soy una pedófila, profe, porque a mí me encantan los niñitos. Yo voy a hacer, ¿no? Pero ahí tienes que tener cuidado. En ese contexto, pedofilia no es un amor puro, sino que es una atracción sexual y obviamente enfermiza, ¿no? ¿Correcto? Luego viene fisio. Fisio. Fisio, a ver. Fisio, ¿ya? Significa, chicos, naturaleza. Fisio significa naturaleza. Por ejemplo, a los chicos que están acá en el área pues, de matemáticas, ustedes llevan el curso de física. Habíamos dicho que el sufijo ico o el sufijo ica significa referido o relativo a. Entonces, ¿qué es la física? La física, profesor, es una ciencia referido a la naturaleza, estudia la naturaleza, pero ¿qué aspectos de la naturaleza
estudia los fenómenos de la naturaleza como, por ejemplo, ¿no? El sonido, ¿no? La velocidad, ¿no? La teoría de los espejos también creo que, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo eso estudia la física. Por ejemplo, de la palabra fisio, los economistas hablan de fisiocratismo. ¿Qué es el fisiocratismo? Que viene de fisio, naturaleza, y crato, poder. Según los economistas que apoyan el fisiocratismo, dicen que el fisiocratismo es cuando una nación, ¿no?, debe su fuerza económica a los recursos de la naturaleza. Fisio, naturaleza. Crata, poder. Fisiocrata. Seguro han escuchado ustedes por ahí hablar de fisioterapia. La fisioterapia, ¿sí o no? ¿En qué consiste la fisioterapia? Terapia, curación o tratamiento en base a la naturaleza. Claro, la fisioterapia consiste en realizar un tratamiento a ciertas enfermedades o lesiones físicas haciendo uso, por ejemplo, del calor, naturaleza, frío, naturaleza, o también valiéndose de aparatos artificiales. De repente ahí las jovencitas que están en medicina han escuchado la palabra fisiología, ¿no? Que es justamente la fisiología es el estudio de los órganos y el funcionamiento de los órganos de los seres vivos. Y si hablamos de seres vivos, está vinculado a la naturaleza. Ahí está. ¿Bien, chicos? Muy bien. Luego tengo la palabra fito. A ver, fito. ¿Qué significará fito? Algas. Plantas, vegetales. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá, por acá. Al frente, ¿Gustavo, de qué arriba. número? Gamo, al frente. Más abajito, el 7. No, ahora, la 7, la 7. Ah, muy bien, muy bien. Gracias, muchacho. Ahí está. Planta. ¿No? Entonces, hay personas que, por ejemplo, basan su tratamiento en base a ciertas plantas o vegetales, ¿no? En Huánuco, cuando yo viví en Huánuco, y no solo en Huánuco, ¿no?, sino pues en casi todo el Perú, pero en Huánuco evidencié bastante personas que, por ejemplo, para aliviar ciertos problemas estomacales como gastritis o úlcera, utilizaban el famoso tocosh, que es una planta, ¿no? La papa es una planta, ¿sí o no? Una planta, ¿verdad? Que ciertas personas que, por ejemplo, no podían conciliar el sueño, tomaban una plantita, hierbita llamada valeriana, que personas que, por ejemplo, tienen cálculos renales, dicen que consumiendo una planta llamada, me parece que es cola de caballo, así, reducían a un grado extremo los cálculos renales. Y así sucesivamente. Incluso la pandemia, ¿no? Muchos han utilizado el eucalipto como, ¿no?, como una hierba, una planta para el tratamiento de algunas enfermedades respiratorias, ¿sí o no, chicos? ¿Ves? Entonces, ahí, ¿cómo se llama entonces el tratamiento basado en vegetales o plantas? ¿Fito qué? Zoología. Fitoterapia. Recuerda, fitoterapia. Terapia es tratamiento o curación. Muy bien. ¿Cómo se llama la curación o tratamiento en base del agua? Hidroterapia. Hidroterapia. Muy bien. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los vegetales? Zoología, no es a plantas, pero puede ser zoología. Es animales. Fitología. Fitología o botánica, ¿ya? Fitología o botánica. Recuerda que la raíz zo es animales, no es plantas. Sigo. Flep. Vamos a ver, Vena. ¿cuál sería el significado de flep? Vena. Venita, directo a la vena. Directo a la vena. Ahí está. ¿Bien? Directo a la vena. Muy bien. Ahora te hago la pregunta. ¿Cómo se denomina la inflamación a la vena? Flebitis. Muy bien, jovencito. Flebitis. Flebitis.
donde el sufijo itis, como tú muy bien dices, significa inflamación. ¿Cómo se denomina la extirpación o corte de una vena? Flebotomía. Flebotomía, muy bien. ¿Qué? Pues el sufijo tomo, tomía, significa corte, muy bien, corte, extirpación, ¿sí o no? Excelente. Sigo. Fono, conocido, fono, significa Sonido. Sonido. también fono, aparte de sonido, significa habla. Ustedes pueden escribir ahí, habla, ¿ya? Habla. Claro, por ejemplo, fonética, fonología, teléfono, ¿ya? Ahora, pero si yo digo, oye, se encuentra afónico, sin sonido, Sin sonido. sin habla, sin la capacidad de poder hablar. ¿Qué dice? ¿Sin sonido? Sin habla. Claro, ¿no? La incapacidad de poder emitir alguna palabra, afonía, ¿no? Muy bien. Luego tengo la palabra Luz. 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 Ahí está. ¿Qué es la fotosíntesis? Proceso, profe, químico, que las plantas absorben la luz. Muy bien, es un proceso químico en el que las plantas sintetizan la luz. Muy bien. ¿Qué quiere decir la fotofobia? Miedo. Miedo. Miedo, aversión a la luz. Muy bien, ¿no? Gamo. Casamiento. Muy Unión. Casamiento. excelente. Ahí está. Unión, matrimonio. Mira, por ejemplo, cuando yo digo, escúchame acá, gamofobia, ¿qué es la gamofobia? ¿Qué será la ¿El matrimonio? Miedo al Miedo al matrimonio. Miedo al matrimonio. matrimonio. Se ríe y la señorita se ríe como diciendo, jaja, prof. Más que miedo, creo yo, porque quiero indicarte justamente que la palabra fobia significa miedo patológico, odio patológico, rechazo patológico, ¿ya? Entonces, no solamente es miedo, sino también es odio, rechazo. Entonces, hay también tipo de, por ejemplo, las personas fóbicas por el miedo se paralizan ante lo que le da la fobia. Supongamos que tú seas una aracnofóbica, ¿no? Ves una araña, una persona común y corriente grita ¡ah! Y se va corriendo. Pero la persona fóbica ve una araña y se queda tiesa o tieso, suda, tiembla, no puede moverse, hace pis, se inunda la casa, ¿no? Entonces, así actúan los fóbicos por miedo, ¿ya? Por miedo, ¿está bien? Entonces, cuando yo digo gamofobia, más que miedo al matrimonio, es un rechazo, un odio, un rechazo. Dice, yo nunca en mi vida, jamás. ¿Bien? Esa es la gamofobia. Por ejemplo, hay personas, y esto es un delito según el Código Civil. Código Civil dice que para que tú puedas volver a casarte, primero, ¿qué debes? Debes divorciarte, ¿ya? Divorciarte. Entonces, cuando yo digo, mira, bígamo, ¿qué quiere decir el prefijo bi? Dos. Dos. O sea, ¿quién es el bígamo? El que se ha casado 2 veces. dos veces, ¿ya? El que se ha casado dos veces. Y el que se ha casado varias veces, ¿qué me dice? El que se ha casado varias veces. Polígamo, profe. Polígamo. Claro, muy bien. Polígamo.
por ejemplo, supongamos que tú vives en una comunidad cerrada, o sea que, ¿no? O sea, como se, ahí está, por ejemplo, mira, ¿te acuerdas de los nazis o no? ¿Qué buscaban los nazis? Los nazis buscaban, dentro de su cuestión social, purificar su raza, ¿no? Purificar su raza. O sea, un alemán puro, la raza aria, que según para ellos era la raza, ¿no? Solo y únicamente debía casarse ¿con qué? Con una alemana pura. O sea, solamente entre ellos. Si si endo significa dentro, ¿ya? ¿Cómo se denomina entonces cuando se te dice tú no te puedes casar más que con un miembro de tu propia comunidad? Sabiendo que endo significa dentro, ¿cómo se denominaría? ¿Endo qué? ¿Cómo, profe? Endogamia, ahí está, endogamia. Entonces, ¿qué es la endogamia? La endogamia es endo dentro, gamo, matrimonio. La endogamia que implica que solo y únicamente se puede casar, que es una cualidad, ¿no? A una cualidad de contraer matrimonio con alguien de dentro de tu grupo, ¿no? De dentro de tu comunidad, como los nazis. Pero si tú, por ejemplo, decides contraer matrimonio con alguien de fuera de tu linaje o fuera de tu grupo cerrado, ¿cómo se denominaría? ¿Endo o exo? Exo. Exogamia, muy bien. Exogamia. Profe, ¿cómo se dice miedo a ella? Se llama ginecofobia. Ginecofobia, miedo a ella. Muy bien. Entonces, mira todas las palabritas que uno puede ir formando, y por eso que este es un tema amplísimo. De una palabra podemos, como se dice, seguir extrayendo expresiones. ¿Ya? Profesor, usted estaba hablando de los nazis y de ellos también viene la palabra narcisista, ¿o no? No, muy buena intervención. El nazi es una abreviatura de nacionalsocialistas, ¿no? Nazis, que en alemán, nacionalsocialistas, es una abreviatura. Es un acrónimo en sí, ¿no? Porque es es una expresión que se pronuncia como palabra, nazis, es un acrónimo, nacional. La palabra narcisista de Narciso, un personaje mitológico, que según la mitología griega, este personaje era tan bello, pero tan bello, que solo y únicamente iba al lago, ¿se acuerdan? Al lago a ver su rostro reflejado en el lago, ¿no? O sea, a ver su imagen reflejada en el lago. Y no le importaba nada, solamente él, ¿no? Supongamos se levantaba a las 6 de la mañana y a las 7, de 6 a 7 de la noche estaba arrodillado viendo su imagen de manera atónito. Miraba ahí como un gilipoy. No le interesaba nada ni nadie. Entonces ahí viene Narciso, ¿no? Como sinónimo de egocéntrico, que solamente se preocupa de su propio ser, de su propia imagen, no le interesa el resto. ¿Sí? Señorita, comprendido, ¿no? Muy bien. Sí, profesor. Excelente. Bien, ahora vamos con gastro. Estómago. Estómago. Stomacation. Estómago. Acá está, justo al frente, ¿no? Ah, hay que cruzar mucho, no hay que cruzar. ¿Qué significará gastroenteritis? Inflamación del estómago. No, eso es gastritis. Inflamación del intestino. Claro. Es la inflamación no solamente al estómago, sino también a los intestinos. ¿Ya? Ahora, gastro es estómago, pero al igual que cosmo, ¿se acuerdan de cosmo? Universo, mundo y bello. Gastro, hay una palabrita que se llama la gastronomía. Ah. ¿Y se vincula a qué la gastronomía? Comida, profe. A la comida. ¿Y la comida está vinculada a qué? ¿A qué órgano está vinculada? ¿Al estómago? Estómago. Muy bien. ¿Ves? Por eso que te decía
que hay raíz, que las raíces, sufijos y prefijos, muchas veces tienen otros significados que el que conocemos, ¿no? Gastro es, estómago nada más. O también gastronomía y rompe, ¿no? Justamente a la alimentación, y la alimentación tiene que ver con la gastronomía. Muy bien, excelente. Entonces, luego tengo la palabra gastritis conocida. La gastralgia, ¿qué será? La gastralgia. ¿Alguien me dice la gastralgia? Dolor de estómago. No, profe. Excelente. El sufijo algia significa dolor. Muy bien. ¿Me permiten un vaso de agua o un vaso con agua? ¿Es un vaso de agua o un vaso con agua? Los dos. Muy bien. Los dos, muy bien. Los dos está permitido. Los dos está permitido. A ver, un poquito abajo. Uh-huh. Muy bien. Gene. Gene. Mujer, profe. Mujeres. Gino es mujer. Gineco, gino. Gene es Generación. generación u origen. Ahora, generación no se refiere a la generación X, a la generación Baby Rooms, a la generación Millenniums, ¿no? A los Centinelas, Z, no. Se refiere a generación como sinónimo de origen, ¿ya? Origen. Ay, teacher, entonces, G nos está diciendo origen, ¿no, profe? Correcto, muy bien. El gen, ¿no? Muy bien, origen. Entonces, genética, ¿no? Genética también. Ica, ¿qué significa el sufijo Ica? Recuerda, porque este sufijo es bien conocido. Ica. Ica o Ico. Este sufijo, ¿qué significa? Referido o referente. Genética, que se refiere al origen, ¿ves? Al origen del ser. Genética, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando les pedían en el colegio, realicen su árbol genealógico? Genealógico. ¿Se acuerdan o no? No sé si ustedes han llegado, yo me acuerdo que tenías que dibujar un arbolito y en cada rama colocar la foto de tus orígenes, tu papá, tus abuelos, ¿no? Hermanos, etc. Origen. Entonces, origen, ¿no, profe? Exactamente, muy buena, ¿no? Engendrar, gen. Claro, dar origen, ¿no? En dar origen. Muy bien. Ahí está, ¿ves? Geo, conocidísimo, pues, ¿no? Geo, tierra. ¿Dónde está tierra? Mira. Al frente, 18. Ustedes, a ver, en la UNEVAL hay ingeniería geológica. No, ¿no? No, profe. Pero algunos de ustedes, de los futuros ingenieros que están acá o arquitectos, ¿les llama la atención esa carrera, ingeniería geológica? Tiene que ver con la edafología. Yo recuerdo que mi primera intención fue estudiar ingeniería geológica, o sea, diametralmente. Y postulé a ingeniería geológica en San Marcos, postulé, pero no entré. Mejor que no haya entrado, porque no era lo mío, ¿no? La geológica, el estudio de la Tierra, ¿no? O sea, lo que es supuestamente el campo de trabajo de los ingenieros geológicos, ¿cuál es? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se apoyan con los ingenieros? Por ejemplo, un ingeniero quiere hacer una construcción en tal terreno, entonces el ingeniero geológico determina si ese suelo, si ese terreno suelo, es apto o no para la construcción con ciertos exámenes. ¿Aló, me escuchan? Sí, profesor. Ah, pensé que se me... Ya. Entonces, de ahí viene geológico. Y justamente tiene que ver con el estudio de los suelos. Y hay una especialidad dentro de la ingeniería geológica que se llama edafología. Edafo. Estudio de suelos. Exacto, ¿no? Edafo. Y creo, me parece que también eso lo llevan, no sé si como un curso dentro de las ingenierías. De repente usted ha revisado edafología, el estudio de los suelos. Muy bien. El estudio de los suelos, edafología.
¿Está bien? Muy bien. Geófago. ¿Han escuchado la palabra geófago? El que come tierra. Ujú. Claro. ¿Alguna vez tú de repente, porque no recuerdas todavía a los primeros meses de vida o hasta los primeros años, todavía el infante pues no tiene una conciencia aún desarrollada, entonces no mide el peligro y tampoco no es consciente de lo que come, ¿no? Por ahí cuántas veces de repente tu mamá te habrá visto que estás comiendo tierrita y tú ni te acordarás, ¿no? Te acordarás, ¿sí o no? Ginecua viene... Chocolate. Mujer. Mujer, las mujeres. ¿Qué hubiese hecho Neruda sin la mujer? ¿Qué hubiese pintado Picasso? ¿Qué hubiese pintado Da Vinci? Y si no existieran las mujeres, la hubiésemos inventado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Dónde está? Maniquí, profe. Maniquí, no es lo mismo. ¿Dónde está gineco? A ver, mujer, Al frente de 13, profe. Debajo de venas. Ay, 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 ay. Ah. Retrocedo. Aquí está mujer. Mujer. No sé quién las inventó. Yo hubiese dado mi columna vertebral por verla crear. A ver. Profe, Mujeres. canta. Ja. Ujú. Por ejemplo, ¿qué entienden por ginecocracia? Gobierno de las mujeres, profe. Ya, Gobierno de mujeres. pero ¿en qué sentido un gobierno? ¿Necesariamente es una presidenta? No, ¿no? No, profe. No, pues, un poder, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de las Amazonas? ¿De las Amazonas? ¿Han escuchado? No. Sí, No, The Wonder Woman, profe, la Mujer Maravilla. Ahí está. Ahí está. La Mujer Maravilla, han visto al inicio de la Mujer Maravilla, supuestamente era Claro, profe. un grupo de mujeres, solamente eran mujeres, ¿no? Y yo me imagino, ¿cómo habrán nacido esas mujeres, no? Ya, entonces para mí que había a un hombre ahí que lo tenían cautivo, esclavizado, y lo tenían como limón de molientero, ¿no? Seguro, para procrear de repente. Juanito, profe, Juanito. Juanito estaba ahí, ¿no? Muy bien. Es una ginecocracia, justamente como ustedes dicen, es el gobierno donde mandan las mujeres, mandar. Esa es una ginecocracia, ¿está bien? Ginecocracia. Por ejemplo, ginecología también es una palabra muy conocida por ustedes, ¿no? Ginecología. ¿Han escuchado la palabra gineceo? Acá lo voy a escribir. Vamos a borrar acá, gineceo. Ajá, lo borramos acá. Borramos acá y escribimos. Es es interesante esta palabra. Gineceo. ¿Alguien que tenga una idea de gineceo? ¿Está relacionada con la fecundación de las plantas? Ya, ¿no? En sí el gineceo es un departamento reservado para las mujeres, ¿no? Lo que sucede que, a ver, en la época griega o en la casa de los griegos, el gineceo se situaba, dice, en la parte trasera y tenía varios cuartos alrededor de un patio. ¿Ah? Tenía un dormitorio con la cama matrimonial, un tálamos y aposento para los esclavos. Entonces, de una u otra manera, como que el gineceo era como una especie, una casa de citas, ¿me entienden? ¿No? Más o menos, un gineceo. ¿Está bien? ¿Han escuchado la palabra misoginia? Mira, acá está, misoginia.
Aberración hacia las mujeres. Muy bien, señorita. Sí. Donde el prefijo miso significa odio. Este prefijo significa odio. Y gino, mujer. Odio hacia las mujeres. A veces cuando yo decía, piensan que los... No, maricones, decían, es la expresión, ¿no? Maricucha, maricones. No necesariamente. ¿Eh? Por ejemplo, hay un filósofo que se dice que era un misógino. Era Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, ¿no? Según ellos, según los historiadores, él odiaba a la mujer, o sea, consideraba que la mujer era una mujer sin talento, pero yo lo dudo un poco, porque Friedrich Nietzsche conoció a una mujer talentosísima, que aparte de ser muy agraciada, era muy inteligente, y se llamaba Lou Salomé. Lou Salomé, así se llamaba, una jovencita de 18, 19, de 20 años que cautivó el corazón de Nietzsche, lo cautivó, se enamoró, pero ella lo rechazó, le ha rechazado, ¿no? Le ha rechazado su corazón, como decía Susy Díaz en su canción, ¿no? Aparte que también había sido rechazado por Cosima, la esposa de Wagner. Incluso estaba serruchando a Richard Wagner. ¿Eh? Entonces yo considero de que esa misoginia hacia la mujer en Nietzsche es consecuencia tal vez por el desprecio que recibió o el rechazo o el desprecio que recibió de las mujeres. Por eso se generó esa misoginia. Bien, por ahí no puedo responder todo, disculpe. Afefofobia viene de afeitar. Afefofobia es afeitar, es pavor a que te toquen. El pensamiento de los nazis es un pensamiento, pues, de la superioridad nazi, ¿no? O sea, el espacio vitae. El espacio vitae es extenderse para procrear la nueva raza, ¿ya? Muy bien. Anthony, a mí peor todos me rechazan. No te preocupes, Anthony, que ya, como dice el refrán, ¿no? Como dice el refrán, siempre hay un roto para un descosido. No te preocupes, ya va a llegar. Hanfer dice, todos me ven como amigo. Así es, hasta que va a haber alguien que ya no te vea como amigo. No te preocupes. Maestro. Sí, dígame. Miedo a las mariposas. ¿Cómo? Ah, sí me agarraste. Miedo a las mariposas. ¿A qué tipo de mariposas? ¿A las de dos piernas? A todas, profe. Porque me está diciendo, porque homofobia, o sea, a las mariposas, al insecto. Ajá, sí, profe, al insecto. A las monarcas, todo tipo de insectos. Es la motefobia. A ver, ¿cuál es? ¿No es la lepidopterofobia, profe? Lepido, que es mariposa, pterofobia, fobia, miedo. Lo que pasa que puede ser también eso porque, por ejemplo, como dice su compañera, motefobia es el miedo a las mariposas, y también hay sinónimos, ¿no? Por ejemplo, miedo a la oscuridad es nictofobia, pero también es aclufobia, o sea, son varios. O sea, el más conocido a las mariposas, como dice su compañera, me he hecho recordar, es motefobia. La otra que me dices, no la he escuchado. Sería cuestión de investigar ahora que estamos, como se dice, a la mano, con el internet, es más sencillo investigar, ¿no? Pero motefobia es el que conozco, yo me recordé. Cuando la compañera acá me ha hecho recordar. Muy bien. Yo me decía de las otras mariposas, esa es homofobia, ¿no? Homofobia. A ver, sigamos con gono. Gono significa ángulo. No, ese es no. Usted, chico, seguro, ¿qué no ha llevado, por ejemplo? ¿Tú has llevado un gonómetro al colegio? ¿Un gonómetro? ¿Qué es un gonómetro? Sí, es un transportador. Ah, sí. ¿Qué era un gonómetro? Sí. Es un instrumento, metro, medir ¿qué? Ángulos. Los ángulos. Muy bien. Ahora, ojo al regalo, ¿eh? La raíz gono significa ángulos. Pentágono, 5 ángulos. Octágono, 8 ángulos. Muy bien. Trigonometría, 3, gono, ángulo, medida de los 3 ángulos, ¿no? Trigonometría. Pero también gono significa rodilla, recuerda, rodilla. Profe, ¿qué tiene que ver? Mira, hay una semejanza. Si tú doblas tu rodilla, este es tu
muslo. Se forma ángulo. ¿Sí o no? Se forma un ángulo, ¿no? Que está tu zapatito, se forma un ángulo, ¿no? Acá, un ángulo, ¿ves? Claro. Entonces, viene también gonalgia. ¿Qué es la gonalgia? Inflamación de rodilla. No, algia es No. gonitis, Dolor, Ya. profesor. dolor de rodilla, gonal. Ahora, sucede, muchachos, que esto de las palabras también tiene que ver, ¿no? O sea, gono es, ¿no? Pero a veces se puede transformar, ¿no? Y no necesariamente ser la raíz. Mira, te voy a dar un ejemplo. Gonorrea. Rea. El sufijo rea es flujo, fluidez. Por ejemplo, diarrea, ¿no? La diarrea, ¿no? Rea, ¿ves? Flujo. Gonorrea no es, profe, entonces flujo de los ángulos, flujo de la rodilla, no. Este gono viene de gene. Este gono viene de gene. O sea, este acá, ¿qué significa gene? ¿Se acuerdan? Origen. Que genera, origina. Origen. ¿Alguien escuchó hablar de la gonorrea? Enfermedad profitese de transmisión sexual. Muy bien. La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, que se caracteriza ¿por qué? Porque de los órganos, ¿no? De reproducción o masculinos o femeninos, fluye pus, o sea, se origina, es un foco de origen de pus, o de pus. ¿Saben qué es la pus, no? Purulento, pus, ¿no? Muy bien. Celos muertos. Claro, la pus. A veces cuando es la materia, ¿no? O si no, una sustancia donde dice que, pues, cuando se está pudriendo algún tejido, emana pus. Entonces, esa es la gonorrea, ¿ves? Entonces, por eso, o sea, hay que también saber de que, no porque diga gono, es ángulo, ¿no? Porque puede aludir a gono de gene, ¿ah? De gono de gene. En este caso, gono alude a gene, que es origen. ¿Está bien? Muy bien. Grafos. Escri. ¿Qué grafos? Escritura. Escritura. Exacto. Calígrafo, caligrafía. ¿Qué significa caligrafía? ¿Qué significa la caligrafía? A ver. Hermosa escritura o Cali viene de calo. Cali viene de calo, que significa bello, simétrico, ¿ya? Justamente hablando de los nazis, se creó una palabra que se llama, mira, Cali. Genia. Yo si hiciera el examen, pues le pondría así, ¿no? Sabiendo que Cali significa hermoso, genia, origen, ¿cómo interpretas la expresión caligenia? ¿Ves? Ahí, ese es un examen de competencia, o sea, los contenidos ya lo sabes y tú tienes que razonar en base a esos contenidos. Así yo haría los exámenes. Entonces yo te hago la misma pregunta. Si ya sabes que genia es origen y Cali, ¿no? Bello, simétrico. Y te pongo todavía, ¿no? En el contexto nazi, ¿no? O los nazis buscaban la procreación de la raza superior, es decir, la caligenia. ¿Qué entiendes por el término caligenia según ese contexto? ¿Ves? Esa es una pregunta no de contenido, sino de razonar, ¿sí o no? La simetría, profe. A ver, a ver, ¿cómo lo interpretas? La simetría. ¿Ya? ¿La simetría en qué sentido? En que sea tanto igual a la derecha como a la izquierda. Tanto igual a la derecha como a la izquierda. Pero ¿en qué simetría? ¿Qué? ¿Simetría en la escritura? ¿Simetría en la construcción de un edificio? No sé, ¿en qué tipo de simetría? Simetría general. Ya, pero tienes que contextualizarme más, pues muy general, simetría nomás. ¿Pero en qué? A ver. Pero sí estás por ahí, está por ahí. ¿Alguien más?
¿Cuál era un contexto, profe? El contexto nazi. Los nazis buscaban la raza perfecta, la caligenia. Ya te di un dato, ¿eh? La raza perfecta. Que Atributos ¿Ya? bien desarrollados, algo así. A ver, ¿cómo? Atributos. Atributos desarrollados, más de lo común. O sea, ¿qué buscaban? Los atributos físicos simétricos o perfectos, ¿no? Que justamente buscaban originar seres, personas, seres, cuyos atributos físicos sean perfectos, ¿no? Perfectos, simétricos, bellos, la caligenia. ¿Tú sabías que los nazis, cuando iban, por ejemplo, ¿qué hacían? No? Los nazis seleccionaban a las mujeres puras, las arias, mira, y las llevaban a un gineceo. ¿Ya saben qué es gineceo o no? ¿Qué es un gineceo? ¿No? Como era un apartamento dividido, ¿no? O sea, un lugar dividido en cuartos y en medio un patio donde había un tálamo. Entonces, que iban pues los alemanes puros y como si fueran borregos o terneras, tenían relaciones con estas mujeres que habían seleccionado por su pureza étnica o racial y estas tenían hijos, hijas puros, entre comillas, ¿no? Con los alemanes. Imagínate lo que hacían por la caligenia, por la caligenia. ¿Has escuchado de repente por ahí, uno de ustedes tiene esa melomanía, esa atracción por la música? Hay un grupo austriaco, me parece, o neozelandés, no recuerdo, llamado ABBA. De repente por ahí dice así, ABBA. Ah, ¿alguien ha escuchado? Bueno, son antiguos tampoco. Sueco, ¿no? Ahí está Marco, muy bien Marco. Sí, dice Milar, ahí está, muy bien, muy bien. La integrante más alta del grupo ABBA, la más alta, es justamente, ella es producto de ese tipo de relaciones. Es decir, o sea, realmente ella no sabe quién es su padre, quién fue su padre o su abuelo, no sé, pero ella es producto. Entonces su mamá fue seleccionada, vino un alemán, tuvo relaciones, chao, fue y nació ella. Ella es producto de esa caligenia. ¿Ah? Muy bien. Excelente, muy bien, chicos. Por ahí, mira, Milagros y Marco dice suecos, exacto, buen dato, buen dato. Todo lo que se puede hacer, ¿no? Muy bien, sigamos, sigamos. Tengo acá la palabra agio. Agio. Agio significa santo. Por ejemplo, la agiografía, indicarte que grafo significa escritura, pero también significa descripción, ¿ya? Por ejemplo, en agiografía es la descripción de la vida de los santos, de la vida de los santos. Es una descripción de su vida, de sus milagros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es la agiografía. Hay mucho que hay, no hay muchas otras palabras. Ya a ver, pero no, lo más concreto de agio es santo. Muy bien. Helio, sí. ¿Qué es helio? Sol. Sol. Tratamiento en base a los rayos solares. Es parte de la fisioterapia. Helioterapia. Helioterapia, muy bien. Teoría copernicana que decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que lo era el Sol. Heliocéntrico. Heliocentrismo, muy bien. Excelente. ¿Ves? Rechazo a los rayos solares. Rechazo a los rayos solares. El rechazo a los rayos solares, a ver. Helio, ¿qué? Helio. Fofo.
Heliofofo. Heliofobia, muy bien, Marco. Heliofobia. ¿Ya? Hemato. Sangre. Sanguis. ¿Dónde está sangrecita? Ahí está, sangre. El análisis de sangre, ¿cómo se denomina? Hemoglobin. No, Hemograma. Seres que se alimentan de sangre como parásitos, como piojos, chinches. Hematófago. ¿Con qué otro nombre se le conoce al glóbulo rojo? Eritrocito. Aparte de eritrocitos, con hematíes, ¿sí o no? Hematíes, ¿no? Muy bien. Hematopoiesis también, ¿no? Hematopoiesis, origen, ¿no? El origen en los glóbulos de la sangre, ¿no? Sangre. ¿Hepato qué, chicos? Hígado. Hígado. ¿Cómo estará su hígado? Ya se habrá recuperado su hígado, ¿no? Porque la cuarentena ya, pues ya no yendo al quilombo, ¿cómo se llama? Mandingo, ¿ya? Mejor, ¿sí o no? Se ha regenerado su hígado, chicos. Ahora es hígado graso, profe. Ahora, hígado graso. Ah, de verdad, ¿no? Sí, profe. Antes era etílico, ahora eso es hígado graso por el sachihueso que me estoy embutiendo. La verdad también, sí tiene razón, yo también. O sea, que puro sándwich, ¿no? A ver. Hay una planta, en la fitoterapia, hay una planta que es bueno para el hígado graso, no recuerdo su nombre, pero sí hay una plantita que se... A ver. Hepatocito. ¿Qué es un hepatocito? Células del hígado. Cito es célula, células del hígado, hepatocito. Hepatitis. Inflamación. Inflamación de hígado. Heptalgia. Dolor de hígado. Muy bien, dolor de hígado. Excelente. Histo. Tejido. Muy bien. Excelente. Histocito. ¿Qué es el histocito? ¿Se acuerdan? Célula de un tejido. Célula, histocito. Claro, células del tejido. Acuérdate que el conjunto de células produce un tejido, ¿no? El conjunto de células produce el tejido. ¿Ya? Muy bien. Histología, disciplina que estudia los tejidos orgánicos, ¿no? Vamos con ícono. Imagen, ¿dónde está? Imagine. Aquí está. Iconolatría. ¿Qué significa la iconolatría? ¿Se acuerdan o no? Adorar. Muy bien. El sufijo latría, exacto. El sufijo latría significa adoración. ¿Ya? Adoración. Luego tengo, por ejemplo, la palabra iconolatría. ¿Cuál? ¿Iconoclasta tiene que ver con icono también? O... Ajá, justo a eso. Sí, claro que tiene. Iconoclasta, ¿ya? Iconoclasta, recuerden ustedes que el sufijo clasta, el sufijo clasta significa romper, ruptura. ¿Ya? Lo que sucede que hace muchísimos años atrás había un grupo de individuos que construían imágenes sagradas. Agrega la firulai que destruían imágenes sagradas. A este grupo de individuos que destruía imágenes sagradas se le conocía como iconoclasta. ¿Ya? Iconoclasta. Ahora, si tú buscas en el diccionario, en el de la Real Academia, en otro diccionario, hay una segunda sección de iconoclasta, como que romper imágenes, es decir, estás yendo en contra de algo, ¿no? Entonces,
se asemeja al rebelde. Por eso que iconoclasta también es sinónimo de ¿qué? De rebelde, ¿ya? De rebelde. Muy bien. Iconoclasta. Ideo. Ideo. ¿Qué significa ideo? Idea. Idea. Excelente. Ideología. Ideología. ¿Ya? Ideología. ¿Alguien ha escuchado la palabra idiota? Claro, profe. No idiota, ¿no? Sino idiota. Ya, vamos entonces a explicar un poco. Mira, te voy a contar la historia de que en sí el idiota, actualmente el idiota tiene una connotación, pero antes no, mira. El idiota, que proviene del griego, la palabra idiota era la persona que en la antigua Grecia se preocupaba solo de sus intereses privados. ¿Ah? Solo de sus intereses privados. En contraposición al polis, al que se ocupaba de los intereses públicos. Entonces, con el tiempo, el idiota, o sea, supongamos, ¿no? Ahí está. Supongamos que tú vivías en la edad griega y tú veías en la plaza pública reunidos a todos escuchando al demagogo. Y tú, ni caso, te iba de frente a tu casa. Entonces, oye, ahí está el idiota. O sea, pero idiota no era un insulto. Solamente idiota era el que se ocupaba de sus asuntos particulares, personales, nada más. Pero con el tiempo, idiota daba a entender, adquirió un sentido negativo, ¿no? Como una persona de deficiencia intelectual, ¿sí o no? ¿No? Deficiencia mental. ¿No? Pero en la antigua Grecia, idiota simplemente era, como se dice, el que se ocupaba de sus propios asuntos. Es decir, el egocéntrico, el narcisista, ¿no? El narcisista. No tenía la connotación negativa que tiene actualmente. Léxico, palabra, ¿no? Léxico, palabra. Melodía. Melodía. Muy bien. Melodía, ¿no? ¿Se acuerdan que te dije melómano? ¿Quién es el melómano? Por ejemplo, hay un personaje que yo lo estoy siguiendo ahora último, hace un par de semanas. No sé si ustedes por ahí en su fe han escuchado el Chombo. El Chombo. ¿Alguien de ustedes? De repente. ¿Chombo? El Chombo, sí. Así se llama, es un nombre artístico. Lo que pasa es que en mis épocas había un reggae, no sé, que se llama El Gato Volador. El Gato Volador, no sé si escucharon, se acuerdan. Él cantaba esa canción. Y ahora el Chombo. Sí, el Chombo, así como está escribiendo Marco, el Chombo. También, profesor, también canta el que dame tu cosita, ¿verdad? Ah, sí, ahí está. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Estaba celebrando. Dice que me estaba cayendo. Estaba celebrando todo por ahí. Ahí está, él. Él tiene, oye, bacana, de verdad. Me gusta escucharlo porque el pata es un melómano. O sea, te habla de salsa, de rock, de reggae. Te habla de su historia, de su origen. Y de verdad, se lo recomiendo, En Facebook Watch, ¿no? Facebook Watch para este. Le pongo en Facebook Watch, pongo en el Chombo y bacana. O sea, que te cuenta la historia del reggae, de la salsa, el reggaetón. Y conoce, se nota que conoce, que investiga el pata. Recomendable. Entonces, él es un melómano, o sea, es un aficionado, ¿no? O sea, le atrae mucho no solamente escuchar música, sino investigar sobre el origen de la música. Y te ilustra muy bien, ¿eh? Te ilustra muy bien. Excelente. Dame tu cosita. Ya. A ver. Miso, ¿qué significa miso? Odio. Odio. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin piedad ni clemencia. ¿Se acuerdan de misoginia o no? Misoginia, ¿qué era misoginia? Odio hacia las mujeres. Odio hacia las féminas, hacia las mujeres. Muy bien. Misántropo. Misántropo. A ver.
Antropo, ¿qué es? Ser humano. Misa viene de miso. Misántropo. Odio a los varones. Odio a los seres humanos. Antropo. Aversión, odio. Claro, a los seres humanos. Aversión, odio, miso, recuerda. Entonces, por ejemplo, existía un filósofo como Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer era un filósofo muy pesimista y él vivía alejado y odiaba el trato social, o sea, era un misántropo, odio al trato social. Pero, profe, ¿y cómo vivía si uno necesita relacionarse con el prójimo, ¿no? Con los demás? Claro, o sea, se limitaba, ¿no? Supongamos, iba a la tienda a comprar y compraba por un mes y ya no salía, vivía solo. O sea, odiaba, detestaba el género humano. Y hay unos así, algunas personas así, misógino, ¿ya? Masto, Mamas. mamas o senos, ¿no? Mastitis, que será la inflamación de los senos, mastitis. Viene mamífero también, mamífero que lleva mamas o tiene mamas. A ver, vamos con, ¿dónde está mamas, mamas? Acá está, acá está. Senos o mamas. Mastialgia, ¿no? Dolor a las mamas o a los senos, ¿ya? ¿Qué es una mastectomía? Corte al mamas. Claro, es una extirpación a uno de los senos, ¿no? Muy bien. Exacto. ¿Y qué será la orquitectomía? Corte a pene. Testículos. Testículo. Claro. Una extirpación de los testículos, la orquitectomía, ¿no? Muy bien. ¿Y mío qué significa? Músculo. Músculo. Claro, muy bien. ¿Cómo se llama el dolor al músculo? A veces una persona que realiza ejercicio está con dolores musculares por la falta de actividad. Mialgia. 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 Células musculares. ¿Se acuerdan? ¿Células musculares cuál es? Miocito. 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 Ahora, es como demo, pues, por ejemplo, demo es pueblo, ¿no? Demo es pueblo, ¿sí o no? Pero cuando yo digo demonio, ¿tiene que ver con pueblo? No, profe, No. eso no le gusta. No, no tenía. Exactamente que no. Muy bien, lo que pasa es que por ahí profe, miopía, ¿no? No, lo que pasa es que ese miopía no, viene de, mira, fíjate, OP viene de opsia, ¿no? OPS es oxia, que es vista, mirar, ¿no? Y la MI viene de guiñar o cerrar el ojo. O sea, básicamente es un defecto de visión en el que por los rayos, ¿no? Por los rayos luminosos, de una u otra manera, sobre todo a cierta distancia, como que te hacen cerrar tus ojos o no. ¿No? El miopo cierra los ojos. De ahí viene miopía. Viene de OPS, que es vista, y de mi, que es guiñar o cerrar los ojos. Igualmente como demo es pueblo, pero no quiere decir que demonio, no, demonio viene del latín demus, demonius, ¿no? Que significa, viene de daimon, mira, demonio viene de daimon, esta es otra historia. Demonio viene del griego daimon. Y daimon en la antigua Grecia, adivina quiénes decían daimon, a los dioses menores, o sea, los dioses mayores quiénes eran Zeus, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Zeus, Afrodita, Ares, pero habían dioses menores. Esos dioses menores eran los daimos, por ejemplo, o semidioses también, ¿no? El fauno, las Oriades. Y obviamente los daimon tenían tenían un poder superior al resto de mortales. Pero el cristianismo le dio una connotación negativa a la palabra demonio, que viene de daimon. Es interesante la historia, sí. Los invito a investigar eso, ¿no? Muy bien. Igualmente, en pandemia viene del prefijo pan, ¿Qué significa el prefijo? El prefijo no es sustantivo. El prefijo pan significa todo. Acá voy a colocar pan, prefijo, no el sustantivo. Sustantivo pan es una masa de harina, claro. Pero el prefijo pan significa todo. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, no, pandemia viene de pan y demia, que viene de demo. Pandemia.
En griego se llama pandemia nosum. Nosum es enfermedad, de donde viene nosocomio u hospital, nosum, pandemia nosum. ¿Qué era una pandemia nosum? Era una enfermedad que atacaba a todo ¿a todo qué? Pueblo. A todo el pueblo, ¿ves? Por ejemplo, la palabra pan, que significa todo, seguro los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos son un juego donde se reúnen que todos, ¿no? De todos los países de América, ¿no? Todos los países. De ahí viene panteón, que es un panteón, ¿no? En la Roma, el panteón era una construcción donde se encontraban esculpidos todos los dioses, ¿o no? Todos los dioses. E incluso dentro de la geografía, recuerden ustedes que los continentes, hace millones de años, los continentes estaban todos unidos. Claro, la Pangea, Gea Tierra, ¿no? Un solo bloque, una sola masa, toda la Tierra, ¿no? Estaba conglomerada, ¿ves? Claro, ¿no? Entonces... Pantófago, profe, que come de todo. Claro, pantófago que come de todo, o también llamado omnívoro, ¿no? Omnívoro. ¿Ustedes han escuchado, por ejemplo, Pancracio o no? Claro. Ahora, si yo te digo Pancracio, es sinónimo de segundo risa. nombre. Claro, tu segundo nombre es Pancracio, siéntete orgulloso. A veces lo que pasa es que cuando uno dice Pancracio lo ven como chistoso, ¿no? Suena, o sea, es que suena un poquito chistoso, ¿no? Pancracio. Pero Pancracio, mira, está formado por el prefijo pan, que significa todo, y el sufijo cracia, que significa poder. Entonces, ¿qué significa Pancracio? Que tiene ¿qué? Poder de todo. Tiene todo el poder. Entonces, jovencito, usted se llama Pancracio. Muy bien. Ahí está, jovencito No, Pancracio. cambiar de nombre, profe. No, tienes todo el poder. ¿Por qué? Pancracio. Es un nombre griego. Siéntete orgulloso de tu nombre. Con tal que no te llames Pindongo, no hay problema. Muy bien. A ver, vamos a ver. Sigamos. Vamos a esta partecita. A ver. Bueno, si han estado atentos, esta primera parte ya prácticamente está todo el tema de etimología ya en su 70%, ¿ah? Porque hemos profundizado, ¿no? Entonces, estado atento, ¿no? Quiero bajar esto. ¿Cómo puedo bajar, carambas? A ver. Ahorita ya. Vamos ahora sí. Voy a dejar de compartir para dejar esta maraña. Ahora entro. La magia, ¿no? Ahí está la magia. Ahora sí. Completemos las oraciones con estas palabritas que están en el cuadrado. Eso nos pide. ¿Ya? A ver. ¿Qué me dice? Dice, llevaré a mi niño a un gineceo, cuidado. Gineceo, un niño, cuidado. Llevamos al niño a un, a ver. Pediatra, ¿no? Pediatría. Sí. Pediatra. Luego, ¿qué dice la siguiente? No creo en los, soy objetivo. Entonces, si no cree en la y dice soy objetivo, quiere decir que en esa creencia, la creencia es algo subjetivo. A ver, ¿en qué puede ser algo subjetivo acá? Subjetivo, telepatía puede ser. Puede ser quiromancia. ¿Quiromancia, sí o no? Claro. La quiromancia, ¿qué es? La adivinación, mancia, leyendo la mano, ¿no? La mano. Muy bien. Aunque no crean ustedes, en un momento, muchísimos tiempos, cuando estuve yo internado en el hospital, me vino como una capacidad de poder leer la mano. Y leía la mano a doctores, a enfermeras, y me ligaba, chicos. Me ligaba. Tanto que me volví un experto en la lectura de la mano. ¿Serio, profe? En serio, no te estoy mintiendo. O sea, es la mano izquierda. La mano izquierda tiene tres líneas, ¿no? Mira, fíjate, hay dos líneas paralelas y una que cruza, ¿no? La línea paralela, para ver, la primera línea es sobre el amor, la segunda línea es el trabajo, y la que cruza, ¿no? La que cruza desde casi la muñeca hasta la mitad de tu mano y se intersecta con la segunda línea, esa es la de la vida. Ahí se puede ver si tu enfermedad, tu vida anterior. Ya ves, ya me estoy contagiando. Ya. Está viniendo a mí. ¿Qué va a hacer, profe? No puedes ver, profe. ¿Serio? A ver, tu mano está con callos, no puedo leerla muy bien. ¿Por qué está con callos tu mano? ¿Qué pasa? Chambea mucho. Chambea mucho. Mucha actividad
Manual, a ver. Vamos a ver. Fue curado a través, dice, fue curado. Fue curado a través de qué, a ver, de la taquigrafía, ¿no? De la osteopatía, de la pediatría. Ah, fisioterapia, sí o no, muy bien, fisioterapia. Ya saben qué es la fisioterapia, ¿no? Es el tratamiento, ¿no? El tratamiento de alguna enfermedad o lesión física haciendo uso de la luz, ¿no? De fenómenos de la naturaleza, ¿no? Como la luz, el frío o también de objetos artificiales. Muy bien. Fue curado a través de la fisioterapia. Ahí está. Siguiente. El paciente debe permanecer en un lugar. El paciente debe permanecer en un lugar. A ver, ¿qué tipo de lugar? Ah, ya. Libre de infecciones, ¿no? Puro. Antiséptico. Antiséptico, muy bien. Anti, contrario, séptico, infección. Antiséptico. Ya. Solo dice mentiras, por ello lo llamamos el que miente. Mitómano. Mitómano. Yo conozco a un amigo mitómano. ¿Y saben cuál es la diferencia entre el mitómano y el mentiroso o no? Que el mitómano se cree su mentira. Exacto. Muy bien, el mitómano se cree sus mentiras. Y eso es paz. El mitómano se cree sus mentiras. Mientras que el mentiroso es consciente de que miente, pues, y cuando lo descubren, pues se avergüenza, se queda callado, no sabe dónde. No, el mitómano no, se qué tal. Y todavía el mitómano, si tú dices, le demuestras, y dices, tú estás loco, ese es un complot contra mi persona. Así es. Entonces, por eso cuando este mitómano me cuenta sus historias que no existen, ya sí, qué bueno, le sigo la corriente, ¿no? A ver. Sigo. La estudia el significado de las palabras. Semántica. La semántica, muy bien. Sema, sin ita, relativo a los significados, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces vamos a poner acá. Colorcito. Semántica. La semántica estudia el significado de las palabras. Muy bien. Él me midió la vista. Vista, ofta, ¿no? Ofta. Oftalmólogo, ¿no? Acá está el varón. Acá está el varoncito. Muy bien, oftalmólogo. Acá nos vamos. Los incas eran, ¿qué eran los incas? Politeístas. ¿Qué significa poli? Varios, teístas, dioses, ¿no? Adoraban a esos dioses, muy bien. Excelente. Vamos, rosadito, a ver, rosadito para los rosados. Politeísta. La recesión afectó también a la industria. A la industria quirúrgica. Siderúrgica, ¿no? Claro, metales, ¿no? Metales, muy bien. Me comuniqué por... Telepatía, profe. Telepatía. A ver, vamos a ver acá. Es un estudioso ¿de qué? Sinología. De la y demás cursos orientales. A ver. Muy bien. De la sinología, ¿no? Acuérdate que la raíz sino significa China. De repente, esto puede, no sé, me late a veces que puede estar en el examen, como estamos ahorita hablando de la vacuna china. ¿Cómo se llama la vacuna china? Sinopharm, ¿ves? Por eso, sino de chino, cuidado, te pueden matar. Profe, telepatía. Sino que tiene H. Ah, ese sino tiene H, ya, pero bueno, ya acuérdate de chino, sino, ¿ya? Por ahí, profe, telepatía, sí. Teles, lejos, ¿no? Televisor, distancia es tele. Y patía, profe, viene de patos, pues, justamente. Allá, entonces, ¿cómo se interpreta?
Lo que pasa que patos acá no es enfermedad ni es ánimo. También pato significa sentimiento, ¿no? Sentimiento, ánimo, está vinculado un poco a las emociones. Entonces, juntamos la palabra, quiere decir básicamente, como no, captar, sentir a la distancia, ¿no? Telepatía, sentir a la distancia, algo así. Sentimiento a la distancia. ¿Muy bien? Hay una canción de un... Patricia tiene que ver algo con pato. ¿Con cuál? ¿Con cuál? Patricia. Ah, Patricia, los nombres. Bueno, yo sé de Pamela, ¿no? Pamela, pero Pamela viene de pan que es todo, y mela que es miel. Pero Patricia, claro, esa es la onomología. Patricio, sí he escuchado, viene de patris, claro, pero a ver, Patricio viene de patris, que es padre. Pero Patricia lo que pasa, como te digo, la raíz de Patricia es de patri. Y Patricius, que viene de patri significa padre. Ya no creo que venga Patricia de ¿cómo se llama? De pato. Ya viene de patri, que es padre, Patricia. Pamela, sí, ¿no? ¿Alguien se llama Pamela por acá? Charles. Ahí está, muy bien, ahí está el jovencito, que un poquito tu voz gruesa, Pamela, pero bueno. Pamela, tu nombre significa que eres pura miel, pan todo, meli, miel. De repente un poquito de miel para que tu voz, no un poquito gruesa la voz de Pamela, ¿no? Bueno, puede estar un poquito ronca, Pamelita. A ver, número 11. Gracias, profe. La gripe le da, profe. la gripe aviar. Está fónico. Parece voz de mecánico, ¿no? Sacando un motor. A ver. 11. Es un estudio de la y además de las culturas orientales. Oye, no, esa es sinología, pues, pero sinología, ¿dónde lo había puesto? El paciente debe ser un lugar. No lo has marcado, creo, profe. No le he marcado, ¿no? Ya, no le he marcado, ya pensé que lo había. Entonces está con rojo, sinología está con la celeste, ¿no? Sinología, ya. La es el gobierno de pocas personas. Oligarquía. Oligarquía. Muy bien, señorita. Aprovechando, quiero... A ver, la palabra oligo es interesante, ¿eh? Por ejemplo, la palabra frenia, es mente o inteligencia. ¿Cómo se denomina a la persona de poca inteligencia? Oligogenia. Oligofrenia. Acuérdate, oligo es poco, ¿sí o no? Pocos, oligofrenia. ¿Qué quiere decir un monopolio? Mono, uno. Polio, ¿qué quiere decir? Monopolio. ¿Han escuchado? Han escuchado, pero ¿qué quiere decir monopolio? Recuerda que mono es uno solo. Y polio es vender. ¿Qué quiere decir monopolio? Vendedor. Solo vendedor. Oligopolio. Todos venden. Pocos vendedores. Pocos vendedores. Oligo es pocos. Muy bien. Cuidado. Vamos con 13. Practícala como algunos reporteros. Practícala como algunos reporteros. ¿Practica qué? Taquigrafía. 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 Taqui, ¿te acuerdas? Taquicardia, ¿qué es taquicardia? Aceleración del corazón. Muy bien. ¿Y taquífago? El que come rápido. Que come rápido. ¿Tú eres taquífago o no? Claro. Recontra, profe, para hacer las clases. Él me recomendó hacerme un análisis de orina. Urólogo. Bueno, puede ser, me pareció chistoso un niñito, pichólogo, creo, pichólogo, profe, pichólogo. Bueno, es un niñito, pues, ¿no? Pichólogo ese, de pichi, pues, ¿no? Juanito, de repente. Antes de habilitarlo, haremos ahí están los ingenieros. Topografía. Ingenieras, topografía. Muy bien, ahí está. Topo. Esto de acá lo vamos a hacer
el jueves porque lo voy a pasar a Word, mejor a Word, para poder escribir. Vamos rapidito, aprovechando con las que tengan, todo esto lo vamos a hacer el jueves, ya Word, ¿ya? Con lo que tenga para clavear. Ahí está, por ejemplo acá, rapidito. Miren, 9. Señale la serie correspondiente a los significados en castellano de las siguientes raíces griegas. Anfibio, anfibio. Contrario. Contrario, muy bien. ¿Se acuerda? Endogamia, endoscopía, que es Dentro. Dentro, muy bien. Epitafio. Sobre. Hipotermia, claro. ¿Cuál es la respuesta? Cesárea. Señale la serie que correspondiente a los significados en castellano de las siguientes raíces griegas. Megalito. Megáfono. Grande. Andro. Varón. Fitoterapia. Vegetal. Hemato. Sangre. Durex, ¿no? Durex. Orto es correcto. Correcto. Ortografía, correcta escritura. Ortodoncia, corrección de los dientes. Ortopedia, corrección de los pies, ¿no? ¿Está bien? ¿La D? Difonía es sonido, escúchame, habla o también pronunciación. La D, entonces. Excelente. En Estados Unidos hay un curso, una especialidad que se llama ortofonía. O sea, básicamente es para los hablantes latinos, para los latinos que hablan inglés, pero para mejorar la pronunciación de su inglés. Porque tú sabes que el inglés, ¿no? ¿no? Por ejemplo, a veces cuando tú escuchas decir, creo que es Apple, ¿no? No es Apple, sino es Apple, algo así, Apple, ¿no? Esa pronunciación correcta se llama ortofonía, ¿ya? Ortofonía. Yo antes decía duck, pato, ¿no? Duck, no es duck, ¿cómo es? Duck, ¿no? Duck, pato. My friend is duck. ¿Qué quiere decir my friend is duck? Conmigo es un pato. Un Un patricio. A ver, 12. Señala el término que se excluye de las alternativas por tener un prefijo griego distinto. Ah, ya. Prefijo, el prefijo es a. ¿Qué significa el prefijo a? Sin. Acéfalo, sin cabeza se queda. Átomo, tomo es división o no, tomo es división, anatomía, sin división se queda. A ver. Crónico es. Ya. Anestesia es sin sensibilidad. Sin sensibilidad. Acá la raíz es an, que al igual que a es sin, ¿no? Acá anarquía. Sin gobierno. Sin gobierno. En cambio, anacrónico, el prefijo no es an y an, sino es an. Y ana quiere decir, en este caso, fuera de tiempo, no es sin tiempo. Anacrónica es fuera de tiempo, desfasado. Por eso la que se va es durito. Bien, todo lo que sea para escribir lo vamos a dejar para el jueves porque voy a pasar a Word mejor, porque si no va a ser un caos, ¿ya? Un caos, caótico. Muy bien. Arriba había, profe, de la derecha. ¿Arriba había? ¿Dónde? Ya, espérate. Vamos acá. Acá, ¿no? En el 16, ¿no? Para unirse. Relacione correctamente cada palabra con su respectivo significado etimológico. Palabra, significado etimológico. Disfasia. Fasia es hablar. Dificultad para hablar. Dificultad para hablar, ya. 1C, ya. Toponimia, nombre de la tierra, ¿no? Nombre del lugar. Topo es lugar. Nombre del lugar, ya. Onime no. Programa. Programa. Pro es antes. Grama también es escritura. Escrito antes. Y epi sobre tafio tumba. Sobre la tumba. Idiosincrasia, ¿qué es? Idio, peculiar, y
Muy carácter peculiar. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Dónde estaría? La B. Bazooka, ¿no? Podemos ir a la 23. Acá está, acá está, acá está. 21, mira. Etimos. Pan, ya te dije qué significaba pan, ¿sí o no? Totalidad. Totalidad. Cali, Cali. Hermoso. Bella, bella. Belleza. Eco, ecología. Ecología. Hábitat. Morada. Y etno, Raza. raza. ¿Cuál sería? 1 dado. 2 casa. Sí, profe. 3 azotes. Acá está. Profe, eco, ¿no? ¿También sería sonido o no? No, en ese caso estamos ante la raíz, ante el prefijo eco. En cambio, el otro eco es una palabra ya. ¿Ya? Hay homografía ahí. Una es la palabra eco, que es la repetición del sonido, y otra es la raíz eco, que es sinónimo de casa, morada o hábitat. ¿Está bien? Es como pan, pues sí o no, pan. Pan es un sustantivo que significa masa de harina y pan también es un prefijo que significa todo. ¿Sí? Son homógrafos. Entonces, Profesor. morada, ¿qué significa, profe? ¿Cuál? Morada. Color. Morada. Morada es casa, hábitat, es eco, pues, 3A. Casa. Por ejemplo, la ecología. ¿Qué estudia la ecología? El estudio del hábitat o morada de qué? De los seres vivos. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Y dime. Profesor, el eco que se produce cuando aquella persona que hace un sonido sobre la cueva, ¿no es? Si ese sonido rebota, como se varias personas. Un eco. Sí. Claro. ¿Es un Incluso, eco? claro, es un fenómeno acústico, ¿no? En que se produce la repetición de un sonido al chocar con una superficie, las ondas. Claro, pero acá no estamos ante este eco. Este eco no es la raíz, la palabra eco. Este eco es el prefijo eco, por eso te explicaba. Incluso en la mitología griega, hay un personaje llamado Eco. Si pueden revisarlo, Eco, que es justamente alude a la repetición del sonido. ¿Ya? Vamos a terminar a ver con la 22. Foto, ¿qué es? Foto es luz. 1 dado. Orto es recto. Gen, ¿qué gen? Origen. Y nomen, nombre. Entonces, ¿cuál sería la relación? 1 dado, 2 dado, ¿no, señorita? Muy bien. Vamos a terminar esta partecita, esta columnita ya para estar tranquilos. Etimo de significado. Aero es aire, ¿sí o no? Endo, ¿qué es? Endogamia, endoscopio. Dentro. Micro, pequeño. Hipo, ¿cuál sería? 1 dado, 2 casa. Dado, ¿no? También. 24. Necro, ¿qué significa necro? Muerte. Escopia. Exploración. Exploración, observar, analizar. Tecnia, pirotecnia. Arte. Habilidad, arte. Y locuo, locutorio, locuaz. ¿Cuál sería? Azote, ¿no? Muy bien. Te creo. Ya. 25. Litografía. Lito es piedra, acuérdate, ¿no? Lito es piedra. Grafía puede ser. La descripción de la piedra. Muy bien. 1 enano. Emi, mitad, esfera, mitad de la esfera. Mitad de esfera. 2. Anti contra tesis. Contra tesis es afirmación o postura. Contra la postura. Antropoide, sufijo oide es parecido, semejante al hombre. Parecido al hombre. Mega, grande, lito, piedra. Piedra grande. ¿Cuál sería? A ver. La E. Éxtasis. Penúltimo ejercicio. De acuerdo con el siguiente grupo de étimos, cripto, dátil, oto, facer, señale la serie correspondiente a sus significados. Ya. Cripto. Oculto. Oculto, ¿sí o no? Criptografía. ¿Qué es una criptografía? Una escritura oculta de difícil entendimiento.
Criptorquidia. ¿Qué es criptorquidia? Es cuando uno de los testículos es tan bonito que parece que está escondido, ¿ya? Criptorquidia, oculto. Dátil, huella datilar, Dedo. huella datilar, ¿no? Huella. Es como una redundancia, ¿no? Huella datilar es como una redundancia, ¿ya? A ver, pero huella datilar no, pues huella del dedo es, pues, ¿no? Entonces acá es dedo, ¿ya? Otorrinolaringólogo, otitis, facer, hacer. Facer es hacer, profe. Claro, viene de homo faber. ¿Te acuerdas del homo faber o no? Faber, facer. ¿Sí? ¿Está bien? ¿También no se dice hacer, profe? También es, porque acuerda que el portugués, como el castellano, son lenguas romances, pues ya recibió influencia del latín y del griego también. O fazer tu grande do mundo, tudo bem, tudo bonito. Vas a fazer. Como te chama? Português, fala, Mati. A torcida mais grande do mundo. Alemán, profe. Ya, el último, muchachos. De acuerdo con el siguiente grupo de timos, Eno, Vino. ¿se acuerda? Vino. Vino. Plutocracia. Riqueza. Tánatos. Muerte. Sol. Y anemo. Viento. Fría como el viento. Peligrosa como el mar. Ánima es alma, ¿no, profe? Ánima es alma, muy bien. Vida también es ánima. ¿eh? Muy bien, chicos. El día de mañana ya lo voy a pasar a Word para poder trabajar más chévere, ¿ya? Nos vemos. Chao, profe. Repasen, cuídense. Hasta luego, profesor. Pamela, haz gárgaras de pavo a Pamela para que se le baje la inflamación a la garganta. A Pamela. Ya, chicos. Calicanto. Canto es piedra, canto, cantera. Y cali viene de cal. En ese caso, José, calicanto no es cal y bello, sino viene de cal y canto es piedra. O sea, es la mezcla de piedras con cal, ¿ya? Muy bien. ¿Son raíces griegas, profe, también? ¿O? No son griegas, esos son raíces ya, como te dices, autóctonas. Canto viene de cantera, la cantera, piedras y cal, ¿ya? No es griega eso. Pero como te digo, no viene de cal y bello, sino de cal. Bien, chicos, nos vemos, cuídense mucho.